¿Tú crees que él no lo sabe? Susurró él, mirándome con esa sonrisa que mezcla desafío y certeza. Mi corazón latía con una fuerza que me aturdía. Estábamos solos en la terraza, las luces colgantes temblaban con la brisa templada de Madrid. El sonido de cubiertos y risas llegaba desde el salón, donde mi esposo conversaba con sus colegas como si el mundo estuviera en orden. Pero en ese rincón apartado del jardín, la realidad era otra. Él se inclinó apenas, tan cerca que pude ver el reflejo de las luces en sus pupilas. Podía oler el vino tinto en su aliento, el mismo que compartimos minutos antes. No me tocó. No dije nada. Ni siquiera respiré. Su rostro se acercaba, y por un instante pensé que lo permitiría. El universo se congeló. «Oye, ven», gritó alguien desde adentro. Él se alejó como si nada. Yo me quedé helada, el pulso desbocado, las palabras atrapadas en mi garganta. Fue en ese momento cuando todo cambió. Pero para entenderlo, tengo que empezar desde el principio. Era una tarde de mayo, de esas que huelen a jazmín y humedad madrileña. El cielo, dividido entre nubes densas y parches de luz, proyectaba sombras irregulares sobre la terraza. Yo estaba ahí, arrodillada sobre las baldosas, atando una guirnalda de luces que compré aquella misma mañana en el Corte Inglés. Era nuestro aniversario. Quería que fuera diferente. Quería que nos salvara. Mi marido había estado ausente las últimas semanas. No físicamente, su abrigo seguía colgado en la entrada, sus camisas bien planchadas en el armario, su taza en el escurreplatos, pero no estaba. Yo hablaba, él asentía. Yo cocinaba, él comía. Dormíamos espalda con espalda. Algo en mí gritaba que lo estaba perdiendo, y no sabía cómo detener esa fuga silenciosa. Por eso la sorpresa. Por eso las velas aromáticas de lavanda, la música suave que ensayé horas buscando, el catering de su restaurante favorito. Por eso la nota escrita a mano, asterisco, esta noche solo tú y yo. Asterisco. Estaba colgando los farolillos chinos cuando escuché el timbre. Pensé que era el repartidor con el vino, pero al abrir, me encontré con una figura que no esperaba, su hijo. Alto, con barba más crecida que la última vez, gafas de sol y chaqueta de cuero sobre una camiseta vieja de los Rodríguez. «Hola», dije aún sosteniendo las tijeras en la mano. «Hola», respondió él con una sonrisa lenta, como si supiera que llegaba justo en el momento correcto. «¿Está mi padre?» Lo miré aturdida. «Está en la oficina». «¿No te avisó?» Él negó con la cabeza. «Pensé que ya estaría en casa». «Oye, si ya sabes». «Sí», dije bajando la mirada. «Oyes». Hubo un silencio incómodo. No nos habíamos visto en casi un año. La relación entre ellos era tensa, y conmigo apenas cordial. Aún así lo invité a pasar. No podía dejarlo en la puerta como si fuera un extraño. Mientras colocaba los últimos adornos, él observaba desde el sofá, con una copa de vermut que se sirvió sin preguntar. Luego se levantó y, sin que lo pidiera, comenzó a ayudarme con los cojines del banco exterior, el mantel, los candelabros. «¿Siempre haces todo esto sola?», preguntó mientras alineaba las velas. «No siempre. A veces tengo ayuda, cuando él quiere ayudar». «Ah», respondió sin más. Continuamos en silencio por unos minutos. El tipo de silencio que no es incómodo, pero que tampoco se siente natural. El tipo de silencio que deja preguntas sin responder flotando en el aire. «¿Sabes qué hacía mi padre el año que se casó contigo?», preguntó de pronto. Me giré desconcertada. «No». «Jugaba con dos familias. Nosotros y la tuya». No supe qué decir. ¿Era eso una acusación? ¿Una confesión? ¿Un preámbulo? No lo sabía, dije finalmente. No me sorprende. Lo siguiente que hizo fue sacar una pequeña caja de su mochila. Me la tendió. ¿Qué es esto? Un regalo. Me lo pidió mi padre hace semanas.
Dijo que te lo diera si él no llegaba a tiempo hoy. Parece que no va a llegar. La caja era negra, sencilla, envuelta con una cinta dorada. La abrí con manos temblorosas. Dentro una venda de satén y una nota. Asterisco, confía en mí esta noche. Asterisco. Mi primer impulso fue reír. ¿Una venda para los ojos? ¿En serio? Ese era su gran gesto. Pero cuando lo miré, no sonreía. Su rostro era serio, casi solemne. ¿Sabes lo que significó para mí que se fuera? Dijo. Que tú lo tomaras, que lo hicieras tuyo. Que olvidara todo lo que fuimos. Sentí que me ahogaba. Yo no le pedí que dejara a nadie, murmuré. No. Pero tampoco lo detuviste. Era una acusación, sí. Una que yo no sabía si merecía. En ese instante el cielo se abrió y empezó a llover, primero suave, luego con fuerza. Corrimos a cubrir los cojines, a entrar la comida, a proteger las luces. Nos empapamos en segundos, riendo sin saber por qué, corriendo por la terraza como si fuéramos dos adolescentes huyendo de una travesura. Él cerró la puerta del patio y por un momento quedamos atrapados en ese pasillo, mojados, jadeando. Me miró. Yo lo miré. La luz de la lámpara parpadeó. Él se inclinó apenas como si fuera a decir algo y o a hacer algo más. Mi respiración se detuvo. Fue entonces cuando el ascensor sonó. Y yo supe sin margen de error que algo en mi vida acababa de torcerse para siempre. El ascensor sonó y con él el mundo volvió a girar. Me alejé de él sin decir palabra, las gotas de lluvia aún resbalando por mi cuello, la respiración agitada, la mente confundida. Crucé el salón sin mirar atrás y subí las escaleras con paso rápido, casi mecánico. Todo en mi interior gritaba que algo no iba bien, pero decidí ignorarlo. Era más fácil seguir con el plan. Me encerré en el baño. El vapor comenzó a cubrir los azulejos mientras el agua caliente caía sobre mi piel. Froté con fuerza como si pudiera borrar la tensión acumulada en la terraza, como si pudiera quitarme el temblor de los labios. Afuera escuchaba el eco de risas y conversaciones. Los invitados ya empezaban a llegar. Él debía estar ahí abajo sirviendo copas como si nada. Como si no hubiera estado a 1 centímetro de cruzar una línea invisible. Salí del baño envuelta en la bata. Sobre la cama encontré la caja negra que había dejado sobre el edredón. La venda aún estaba dentro, tan suave, tan absurda. Pero no podía echarme atrás. No después de tanto esfuerzo. No después de tantos silencios. Si esta noche no lograba reconectar con mi marido, tal vez ya no habría vuelta atrás. Tal vez ya estábamos rotos. Apagué todas las luces excepto las velas. Me puse la venda con manos temblorosas. El mundo se volvió negro. Sentí la música que sonaba abajo, una guitarra suave, algún bolero de hace décadas, y el olor del perfume que había rociado en el aire. Me senté en la cama y esperé. Los minutos se estiraron. El corazón latía con un ritmo irregular. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando escuché pasos en la escalera. Luego, la puerta se abrió sin ruido. Una presencia entró, cerró y se acercó lentamente. El colchón se hundió a mi lado. No hablé. Solo respiré. Esperando. Confiando. Una mano tomó la mía. Callada, firme, diferente. No como la de siempre. Pero estaba cegada, no podía saber con certeza. Apreté con suavidad, buscando una señal. Él no respondió con palabras. No dijo te amo ni feliz aniversario, ni siquiera mi nombre. Solo permaneció allí, dejando que el silencio hablara por ambos. El ambiente era denso, cargado de algo que no podía nombrar. Me sentía expuesta, frágil, pero también decidida. No quería perder más tiempo con reproches o dudas. Solo quería sentirme deseada. Viva. Nos besamos. El contacto fue breve. Apenas unos segundos.
pero suficientes para que el mundo se desmoronara bajo mis pies. Se levantó sin decir nada. Escuché cómo la puerta volvía a cerrarse. Me quité la venda con lentitud, los ojos adaptándose a la luz titilante de las velas. La habitación estaba vacía. Solo yo y la caja negra, el perfume aún flotando en el aire. Me senté en la cama, aturdida. Algo no encajaba. Mi esposo nunca habría sido tan silencioso. Tan distinto. Me levanté de golpe con un presentimiento ardiendo en el estómago. Corrí al armario, saqué una bata larga y bajé las escaleras sin hacer ruido. En la cocina encontré a mi marido de espaldas, colocando copas en la bandeja. Llevaba la misma ropa que al salir por la mañana. Giró al escucharme y sonrió con naturalidad, sorprendido de verme tan temprano. ¿Te sientes bien? Pensé que te quedarías arriba hasta que todos se fueran. No respondí. No podía. Solo lo miré, la sangre huyendo de mi rostro. ¿Qué pasa? Me costaba respirar. Él no había estado en la habitación. Él no había sido. Pero entonces ¿sé quién? Volví al piso de arriba tambaleando. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, el corazón golpeando con violencia. Me llevé una mano a los labios. No era posible. No podía haber sido él. No supe qué hacer. No podía hablar con nadie. No podía confesar algo que ni siquiera entendía del todo. Esa noche la fiesta continuó como si todo fuera normal. Risas, brindis, música. Yo me movía entre los invitados como un autómata, con una sonrisa vacía, el estómago hecho un nudo. Lo observaba. A ambos. A mi esposo, que hablaba con soltura, y a él, que me evitaba. No volvió a mirarme a los ojos. Como si nada hubiera pasado. Como si la venda lo hubiese protegido tanto a él como a mí. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio y los últimos invitados se fueron, subí a mi habitación sin despedirme. Cerré la puerta y me encerré en el baño. Miré mi reflejo. Los ojos hinchados, la expresión perdida. Entonces lo entendí. El silencio, la calma, la distancia. Todo era parte de algo más grande. Algo que no había querido ver. Horas después, mientras fingía dormir, lo escuché caminar por el pasillo. Abrió la puerta del cuarto de invitados. Entró. Cerró. Y con eso entendí que la historia acababa de comenzar. Y que yo ya no tenía el control. Esa noche no dormí. Escuchaba cada crujido de la casa como si fuera un grito. Las manecillas del reloj parecían ralentizarse a propósito, haciéndome sentir atrapada en una secuencia que no podía detener. Cerraba los ojos y volvía a ver su figura en la penumbra, su silencio, el calor de su presencia tan distinta, tan ajena. Mi mente repasaba una y otra vez lo sucedido. Cada movimiento. Cada segundo. Y una sola pregunta que ardía como fuego, ¿fue él? A la mañana siguiente bajé a la cocina antes de que el sol estuviera completamente alto. Necesitaba respuestas, aunque no sabía cómo obtenerlas. El olor a café recién hecho me desconcertó, él estaba ahí. Sentado a la mesa leyendo el periódico, como si todo estuviera en absoluta calma. Mi esposo no. El otro. Me detuve en la puerta, esperando que me mirara. No lo hizo. Bebió un sorbo y hojeó la siguiente página, como si no notara mi presencia. Como si lo de anoche no hubiera existido. Pero sí había existido. Lo sabía. Lo sentía. Me acerqué con pasos lentos. Abrí el frigorífico solo para fingir normalidad, aunque mis manos temblaban. Él se levantó con naturalidad y dijo algo trivial, creo que preguntó si quería tostadas, pero su tono era plano, contenido. En sus ojos no había ni rastro del atrevimiento de la noche anterior. Entonces entró mi esposo, peinándose con la mano y hablando sobre una videollamada que tenía en 10 minutos. Me besó en la frente como siempre, ajeno al terremoto interno que me atravesaba. Todo parecía estar en orden. Todo salvo yo.
Intenté actuar con normalidad durante el desayuno. Hice preguntas, sonreí, me reí incluso de un comentario absurdo sobre el tráfico en la M30. Pero por dentro la tensión me consumía. Quería gritar. Quería interrumpir la rutina con un portazo, con un puñetazo a la realidad. En cambio, recogí los platos y subí a vestirme. No fue hasta el mediodía que volvimos a coincidir a solas. Yo estaba en la cocina, revisando el menú para la cena, cuando él entró sin hacer ruido. Tomó un vaso, se sirvió agua y permaneció allí, de pie, como si el aire entre nosotros no pesara toneladas. ¿Estás bien? Me atreví a preguntar sin mirarlo directamente. Tardó unos segundos en responder. Perfectamente. ¿Y tú? La forma en que lo dijo, la neutralidad en su voz, me hizo querer zarandearlo. ¿Cómo podía hablarme así después de lo que pasó? ¿Cómo podía pretender que no había sido él? Me acerqué decidida a confrontarlo, pero justo en ese momento, el timbre sonó. Me sobresalté. Él solo giró los ojos como si le molestara la interrupción. Fui a abrir. Era la vecina con su eterna queja sobre el seto que invadía su patio. Asentí, prometí que lo recortaríamos, cerré la puerta. Cuando volví, él ya no estaba. El vaso vacío sobre la encimera era la única prueba de que todo eso no había sido producto de mi imaginación. Pasó el resto del día esquivándome con elegancia. Si me acercaba al salón, él salía al jardín. Si subía a mi habitación, bajaba al garaje. Me observaba, lo sabía. Sentía sus ojos siguiéndome, incluso cuando no los veía. Esa noche la tensión era tal que apenas pude probar bocado. Fingí una excusa, dolor de cabeza, cansancio, lo que fuera, y me retiré temprano. Pero no dormí. La mañana siguiente fue diferente. Más nítida. Como si algo se hubiera asentado dentro de mí. Ya no temía saber la verdad. Necesitaba confirmarla. Verla en sus ojos. Lo encontré en el jardín, leyendo en una de las tumbonas. El sol de primavera apenas calentaba, pero él estaba ahí sin camiseta, con las gafas oscuras puestas, fingiendo paz. Me acerqué despacio. No dije nada. Solo me quedé de pie frente a él, hasta que bajó el libro. ¿Pasa algo? Tú lo sabes, dije, con un hilo de voz. Él se quitó las gafas lentamente. No sonrió. Solo me miró sin parpadear. ¿Sabes qué hacía mi padre el día que me fui de casa? Preguntó. No supe qué decir. Se casaba contigo. Yo tenía 15 años. Tragué saliva. Su voz no era agresiva, pero contenía una carga imposible de ignorar. Seguía mirándome como si esperara algo. Una confesión. Un remordimiento. No fue mi culpa, susurré. No dije que lo fuera. Nos quedamos en silencio. Luego, sin previo aviso, se levantó y se acercó. El espacio entre nosotros se redujo a centímetros. El aire era espeso, irrespirable. Entonces, sin más, ocurrió. Nuestros labios se tocaron. No supe cómo reaccionar. No entendí qué acababa de pasar. Él se alejó enseguida sin decir palabra, y entró en la casa como si no hubiera hecho nada. Yo me quedé allí, petrificada. Con los labios ardiendo, las piernas temblorosas, la mente hecha trizas. Subí a mi habitación y me encerré. El corazón aún golpeaba como si quisiera huir de mi pecho. Me miré en el espejo y no me reconocí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué significaba todo eso? Quise gritar. Quise correr. Pero no hice nada. Horas después, mientras preparaba la cena fingiendo normalidad, mi esposo entró con una sonrisa extraña. Me abrazó por detrás y al oído me susurró. Este fin de semana tengo que ir a Valencia por trabajo. ¿Por qué no vienes conmigo? Me giré sorprendida. Hacía meses que no me invitaba a nada. Asentí sin pensarlo demasiado. Tal vez eso era lo que necesitábamos. Distancia. Cambio. Otra ciudad.
Lo que no esperaba era que al volverme, lo viera a él apoyado en el marco de la puerta, escuchando en silencio. Y que sonriera. Con una sonrisa que no había visto nunca. Una que no contenía alegría. Ni ironía. Solo certeza. Como si supiera exactamente lo que iba a pasar después. La sonrisa que vi en su rostro aquella noche me dejó helada. No era una mueca forzada ni un gesto de cortesía. Era otra cosa. Una expresión cargada de un significado que aún no lograba descifrar, pero que de algún modo anticipaba algo que ya estaba en marcha. Esa misma noche, mientras mi esposo preparaba la maleta con entusiasmo inusitado y me mostraba los planes para Valencia, un hotel cerca del mar, una reserva en un restaurante galardonado, una posible visita a la ciudad de las artes, yo apenas asentía. Respondía con frases cortas, sin procesar del todo lo que me decía. Por dentro una sensación viscosa se iba extendiendo lentamente, no solo por lo que había hecho sino por lo que estaba por hacer. Al día siguiente al amanecer salimos en coche. Las primeras 2 horas fueron silenciosas. Él manejaba, tarareando canciones de los 80, como si no notara mi ausencia mental. Yo observaba por la ventanilla los campos de girasoles, los carteles que indicaban la ruta hacia el levante, los pueblos que pasaban como imágenes sin contexto. Cerraba los ojos a ratos intentando descansar, pero en mi interior no había espacio para la calma. Paramos en una gasolinera a las afueras de Albacete. Mientras él iba a pagar, aproveché para estirar las piernas. Caminé entre los coches estacionados, dejé que el sol me golpeara con fuerza. Entonces lo vi. Estaba apoyado en un coche oscuro, gafas de sol, camiseta blanca, el móvil en la mano. Mi cuerpo se paralizó. No podía ser coincidencia. Él levantó la vista justo en el momento en que mi mirada lo alcanzaba. No se movió. Solo levantó ligeramente la cabeza, como si me saludara en silencio. Mi respiración se hizo torpe. Volví al coche fingiendo normalidad, aunque dentro de mí todo se removía como una tormenta sin control. Cuando retomamos la ruta, no dije una palabra. Él tampoco. Pero yo ya lo sabía, no se trataba de casualidad. Nunca lo había sido. Llegamos al hotel cerca de las 2 de la tarde. Nos recibió una recepcionista joven, muy simpática, que nos ofreció 2 copas de cava mientras gestionaba el check-in. Mi esposo le pidió una habitación en el último piso con vistas al mar. Ella sonrió y asintió. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Subimos, dejamos las maletas, nos cambiamos de ropa y salimos a almorzar al paseo marítimo. El restaurante era elegante con camareros uniformados y vista directa al Mediterráneo. Él pidió vino blanco, yo acepté una copa aunque no me apetecía. Brindamos. Hablamos. Me tomó la mano sobre la mesa, como en los viejos tiempos. Yo respondí al gesto mecánicamente. Luego volvimos al hotel para descansar antes de la cena. La habitación era amplia, con una terraza que daba a la playa. Me senté en una de las tumbonas mientras él se duchaba. El sol ya empezaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Observaba a los turistas pasear por la arena, las parejas caminando de la mano, los niños corriendo. Entonces sentí su presencia. No el de mi marido. El otro. Me giré lentamente. Estaba en la terraza del cuarto contiguo sentado con un libro en las manos. Alzó la vista, me miró directamente. No sonrió. Solo sostuvo la mirada durante unos segundos que me parecieron interminables. Luego volvió a su lectura. Mi esposo salió del baño silbando. Me preguntó si quería bajar a ver el atardecer desde la playa antes de la cena. Asentí. Bajamos. Caminamos por la orilla, nos mojamos los pies, él tomó fotos, me abrazó por la cintura. Todo parecía una escena de reconciliación, una promesa de nuevos comienzos. Pero dentro de mí, algo se había roto. Volvimos al hotel para prepararnos. Él me ayudó a cerrar el vestido, me dijo que estaba preciosa. Me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada.
La cena fue aún más opulenta que el almuerzo. Vino caro, platos decorados como si fueran obras de arte. Risas forzadas. Comentarios sobre el futuro. Y, de repente, su móvil vibró. Se excusó y fue al baño. Aproveché ese momento. Me levanté, caminé hacia la salida como si necesitara aire, crucé el vestíbulo, entré al ascensor. Toqué el botón del último piso, pero no fui a mi habitación. Fui a la contigua. Él abrió la puerta antes de que pudiera siquiera tocarla. Como si me hubiera estado esperando. Pasamos la noche juntos. A la mañana siguiente me desperté sola en su cama. El sol entraba a raudales por la ventana. Me vestí con rapidez, abrí la puerta y salí. El pasillo estaba vacío. Crucé hacia mi habitación sin ser vista. Mi esposo aún dormía. Me metí en la ducha, intentando borrar lo imborrable. Cuando salí, él ya estaba despierto preparando café en la pequeña cafetera de la habitación. Me saludó con una sonrisa, como si no notara mi estado alterado. Desayunamos en silencio. Luego preparamos las maletas. Teníamos que volver a Madrid. En el coche él hablaba animadamente sobre lo bien que nos había venido el viaje, sobre cómo sentía que algo entre nosotros había cambiado para mejor. Yo solo miraba por la ventanilla, en silencio. Casi llegando a casa, me pidió que revisara su móvil, que buscara una dirección que tenía en una nota. Lo tomé. Desbloqueado. Pero antes de hacer lo que me pidió, algo me impulsó a abrir la galería. Las últimas fotos eran nuestras. En la playa. En el restaurante. Y entonces vi una que no reconocía. Una foto de mí, dormida. En una habitación que no era la nuestra. La manta sobre mí. Mi rostro en calma. La misma luz del amanecer que acababa de ver. Y un mensaje debajo de la imagen, 2 familias, una caída. Solté el móvil como si quemara. Mi esposo me miró, extrañado. Yo solo cerré los ojos, incapaz de respirar. Porque en ese instante supe sin duda alguna, que nada de lo que había vivido había sido un accidente. Solté el móvil como si me quemara. Cayó entre mis piernas, sobre el asiento, y mi esposo me miró con el ceño ligeramente fruncido, como si no entendiera qué me pasaba. Fingí que había tenido un mareo, que el vino de la noche anterior aún me afectaba. Él aceptó la excusa con la facilidad de quien no quiere complicaciones. Yo, en cambio, sentía el cuerpo entero en alerta, como si algo invisible me rodeara el cuello. Cuando llegamos a casa, el silencio entre nosotros era espeso, pero él parecía relajado. Llevó las maletas arriba, fue directo a la ducha, y luego al despacho. Dijo que necesitaba ponerse al día con algunos correos del bufete. Mientras tanto, yo me quedé sola en la cocina, con la imagen aún viva en mi mente, mi rostro dormido, expuesto, vulnerable. Capturado en un lugar donde no debía estar. Encendí el horno para recalentar algo rápido. La puerta trasera se abrió sin que yo me diera cuenta. Estaba en babuchas con el cabello aún húmedo, cuando lo vi entrar con una bolsa del supermercado. Me ofreció una mirada fugaz, como si nada hubiera pasado, como si las piezas no estuvieran comenzando a caer por su propio peso. Se acercó a la encimera, dejó la bolsa, y sin mirarme siquiera dijo: ¿Te gustó el mar? Mi estómago se revolvió. No respondí. No podía. Dicen que dormir frente al Mediterráneo es como volver a nacer, añadió, sacando una caja de fresas. Lo observé lavar las frutas con una parsimonia tan irritante que quise romper algo solo para provocarlo. Pero me contuve. Él se giró, tomó una fresa, la mordió con lentitud y me la mostró como si ofreciera una prueba irrefutable de control. Estás muy callada desde que volvimos, dijo finalmente. ¿Pasó algo en Valencia? Le sostuve la mirada. Quise decir muchas cosas. Que ya sabía. Que lo había descubierto. Que nada de esto era casual. Pero no lo hice. Solo dije: estoy cansada. Eso es todo. Asintió y salió sin más.
Lo escuché subir las escaleras, cerrar la puerta del baño. Su silueta pasó por el rellano, indiferente. Como si mi mundo no estuviera tambaleándose. Esa noche mi esposo me propuso cenar en el jardín. Dijo que era su forma de extender el viaje, de no dejar que la rutina nos engullera tan rápido. Preparó una bandeja con queso manchego, jamón, aceitunas rellenas y una botella de albariño. Todo perfecto. Demasiado. Yo no probé bocado. Jugaba con las servilletas, evitaba su mirada. Él hablaba sin parar, del tráfico, de las reformas en el bufete, de un cliente pesado que no sabía cerrar un trato. Luego, de la nada, se inclinó y me besó la frente. Gracias por venir conmigo, susurró. Siento que estamos recuperando algo. No supe si reír o llorar. Me limité a asentir, sabiendo que en ese mismo momento, la herida dentro de mí se abría aún más. No era culpa suya. O tal vez sí. Pero eso ya no importaba. Cuando entramos de nuevo en casa, escuchamos pasos en el piso superior. Supuse que él estaba en su cuarto de invitados, como siempre que regresaba. Pensé que me evitaría, que el juego terminaría ahí. Pero no fue así. Alrededor de las 10, mientras leía en el salón, lo vi bajar en silencio y sentarse en el otro extremo del sofá. Encendió la televisión, sin volumen, sin motivo real. Solo se sentó. Permaneció allí. Me observaba con el rabillo del ojo. Sentía su mirada aunque no me tocara. Mi esposo al otro lado de la casa, respondía correos. Su voz sonaba en videollamadas, entre risas y frases cortas. Todo seguía funcionando. Por fuera. En un momento él se inclinó y susurró apenas audible. El problema de las mentiras es que te obligan a repetirlas en voz baja cuando estás sola. Me giré dispuesta a decir algo, pero su mirada me detuvo. Había una calma cruel en su rostro. Una que no le conocía. Como si todo esto ya hubiera ocurrido antes. Como si lo tuviera ensayado. Volví a subir. Me encerré en el baño, abrí el grifo, me apoyé contra el lavamanos. Los latidos de mi corazón no seguían ningún ritmo. Eran espasmos, sacudidas. Cuando salí, lo encontré en el pasillo. De pie. Esperándome. Sin moverse. No me odies, dijo simplemente. No respondí. Lo miré. Largo. Como quien intenta reconocer a alguien que pensaba conocer. Él dio un paso hacia atrás, pero no se fue. Me sostuvo la mirada. Y por primera vez noté algo distinto. No era arrogancia. No era deseo. Era otra cosa. Una tristeza honda. Un rencor frío, enquistado. Como si todo lo que estaba pasando no fuera realmente por mí. Volví a entrar en la habitación. Cerré la puerta. Me acosté con ropa. Apagué la luz. Pero no dormí. A las 3 de la madrugada, escuché ruido en la cocina. Bajé descalza. En la penumbra, lo vi preparando una infusión. La luz del extractor era la única encendida. Se giró al notar mi presencia. No dijo nada. ¿No puedes dormir? Pregunté. Negó con la cabeza. Nos miramos un largo instante. Y sin entender del todo por qué me acerqué. Nos besamos. No hubo palabras después. Solo silencio. Y cuando subí nuevamente al pasar frente al despacho de mi esposo, vi que la puerta estaba entreabierta. Y él estaba dentro. Sonriendo. Como si lo supiera todo. Como si siempre lo hubiera sabido. Como si de alguna manera retorcida, lo hubiera planeado. No dormí aquella noche. Me quedé tendida en la cama, envuelta en la oscuridad, con la imagen de su sonrisa clavada en mi mente. Una sonrisa que no era de complicidad ni de perdón. Era algo distinto. Como si hubiese estado esperando ese momento. Como si hubiera ganado algo. Como si supiera que yo no tenía salida.
Me levanté al amanecer. Caminé descalza hasta el baño con la respiración contenida. Me lavé la cara con agua helada. Me observé en el espejo durante minutos, intentando encontrar en mis ojos alguna verdad que no doliera. No la encontré. Bajé a la cocina y preparé café. Todo estaba en orden, la cafetera chispeando, el reloj marcando las 7:13, el olor del pan que dejé la noche anterior en la panera. Todo menos yo. Me vestí sin pensar demasiado y salí a la calle sin decir palabra. Caminé durante más de 1 hora sin rumbo fijo. Terminé frente a la parroquia antigua del barrio, una iglesia pequeña, de ladrillo desgastado, donde no entraba desde que murió mi madre. El párroco aún era el mismo. Envejecido o encorvado, pero con los mismos ojos tranquilos. Me senté en el banco del fondo. No había misa. Solo silencio. Cerré los ojos. No dije nada en voz alta. Solo pensé, ¿qué estoy haciendo? Y entonces lo vi, parado en la entrada lateral. No entró. Solo me miró. Por un segundo. Luego desapareció. No podía escapar. Todo me llevaba de vuelta a lo mismo. Volví a casa al mediodía. Mi esposo estaba en el jardín, arreglando unas macetas con una energía que no le conocía. Me preguntó si quería ayudarle. Asentí. Me pasó un guante y me indicó una jardinera vacía. Trabajamos durante media hora sin decir nada. El sol golpeaba fuerte. La tierra estaba dura. Su voz rompió el silencio. ¿Tú crees que la gente puede perdonar cualquier cosa? No respondí. Sabía que no era una pregunta cualquiera. Era una sonda. Una trampa. Depende, dije sin mirarlo. ¿De quién miente? ¿Y por qué? Él asintió. Como si supiera la respuesta antes de hacer la pregunta. Como si solo quisiera oír cómo me ahogaba con mis propias palabras. Esa tarde bajé al cuarto de invitados. Toqué la puerta. Nadie contestó. Entré. La habitación estaba ordenada, sin rastros de nada fuera de lugar. Sobre la mesa de noche había un libro abierto. Y debajo del libro un sobre. Sin remitente. Lo tomé con manos temblorosas. Dentro había una fotografía. Antigua. Desgastada. Una mujer joven. Morena. Ropa sencilla. Sentada junto a un niño de unos 8 años. El niño era él. No necesitaba más. En el reverso una frase escrita a mano, antes de ti, él era nuestro. Volví a dejar la foto en su sitio. Salí sin cerrar del todo la puerta. Subí a mi habitación y me encerré. Estaba claro. Él no me deseaba. No me quería. No me buscaba a mí. Buscaba venganza. Por algo que yo no sabía. O no quise saber. Esa noche preparé una cena simple. Ensalada, sopa, pan. Él no bajó. Solo mi esposo. Estaba de buen humor. Me habló de un proyecto nuevo en el despacho, de un viaje posible a Bilbao, de unas obras que quería hacer en la casa. Yo asentía, sin escucharlo realmente. Cuando terminamos me pidió que lo acompañara al estudio. Quería mostrarme una idea para renovar la biblioteca. Entramos. Sacó unos planos. Me senté. Habló durante minutos. Luego, sin previo aviso, dijo: ¿Tú crees que él se parece a mí? Me giré lentamente. ¿De qué hablas? Él. Mi hijo. ¿Se parece a mí? No respondí. Él sonrió. Una sonrisa neutra. Sin alegría. A veces pienso que en esta casa hay demasiadas cosas no dichas. Me levanté. No dije nada. Salí. Subí las escaleras. Cerré la puerta del dormitorio. Más tarde, cuando salí para beber agua, lo vi en el pasillo. Él.
El otro. Parado frente a mi habitación. En silencio. Con una hoja de papel en la mano. Me la tendió. No la tomé. ¿Qué es esto? Lee, dijo. La tomé. Era una carta. Corta. Precisa. Él destruyó lo único que era mío. No a propósito. Pero lo hizo. A veces la vida no necesita justicia. Solo equilibrio. Y tú fuiste el medio. Lo miré. En sus ojos no había culpa. Solo calma. ¿Esto fue un plan? Pregunté con la voz quebrada. Él asintió levemente. No fue contra ti. Pero tú no lo evitaste. Dio un paso atrás. Se fue. Me quedé allí con el papel en la mano. La garganta cerrada. El corazón hecho un nudo. Volví a entrar en la habitación. Cerré la puerta. Me senté en el suelo. Y entonces supe que no era el final. Era el principio. Porque cuando bajé al día siguiente a preparar café, encontré una caja pequeña sobre la mesa de la cocina. Dentro el mismo pañuelo de satén negro que usé aquella noche. Limpio. Doblado. Y una nota. Escrita con la misma letra de la fotografía. Esto nunca fue tuyo. Supe entonces que todo lo que pensaba haber controlado, nunca estuvo en mis manos. La caja seguía abierta sobre la mesa cuando escuché pasos en la escalera. Cerré la tapa con rapidez y la deslicé dentro del armario de la alacena. No sabía por qué lo hacía, ni para quién lo escondía. Todo ya había sucedido. Todo ya se había quebrado. Pero el instinto de proteger algo, quizás mi propia dignidad, quizás solo el hábito, me hacía actuar sin pensar. Él apareció en la cocina con expresión serena. Cogió una manzana del frutero, la inspeccionó un segundo, y luego se la guardó en el bolsillo como si no fuera su casa, como si aún fuera un visitante. Como si no hubiese dormido dentro de cada rincón de mi cabeza. No dijo nada. Yo tampoco. Pasó junto a mí, rozando el suelo con la suela sin ruido alguno. Entonces, antes de salir por la puerta que daba al jardín, murmuró sin mirarme. Ya sabes por qué. No busques más. La puerta se cerró. El silencio volvió a envolverme. Pero ahora era distinto, más denso, más cruel, más lleno de nombres que no se podían pronunciar. Pasé el resto de la mañana caminando de un lado a otro sin encontrar qué hacer. Abría cajones, los volvía a cerrar. Miraba el móvil solo para ver la hora. No tenía mensajes. No esperaba ninguno. El tiempo se volvió pegajoso. Al mediodía, mi esposo apareció con un ramo de flores. Dijo que pensaba cocinar. Que quería sorprenderme con algo especial. Que llevaba semanas viendo tutoriales. Era un gesto noble. Honesto. Casi ingenuo. Preparó arroz al horno con garbanzos, como el que comíamos en Valencia cuando empezábamos. Me pidió que lo acompañara en la cocina. Que lo ayudara a cortar el ajo o a medir las especias. No supe cómo decirle que no. Que no podía con su entusiasmo. Que no sabía en qué momento él y yo habíamos dejado de ser un nosotros. Comimos en la terraza. El arroz estaba bueno. Demasiado bueno para una primera vez. Se lo dije. Él sonrió, satisfecho. Después, cuando tomábamos café, habló del verano. De unas posibles vacaciones. De viajar al norte a los picos de Europa. De alquilar una casa rural, solos los dos. De desconectarnos. Necesitamos respirar, ¿no crees? Asentí sin pensar. No podía hablar. El nudo en mi garganta era más fuerte que cualquier palabra. Cuando se fue a echar una siesta, subí a la habitación de invitados. No estaba cerrada. Entré despacio. El armario estaba abierto. Las maletas vacías sobre la cama. Unas camisas dobladas. Nada más.
Me senté en la silla frente al escritorio. Sobre la mesa había un cuaderno viejo con tapas de cuero. Lo abrí. Era un diario. Comenzaba con anotaciones sueltas. Fechas. Frases. Nombres. Y entonces en la página número 5 vi mi nombre. No escrito. Descrito. La mujer que lo tuvo todo sin saber el precio. Sentí un vértigo extraño. Seguí leyendo. No eran confesiones. Eran reflexiones. Fragmentos de una memoria que no me pertenecía. Relatos de infancia, de rabia, de abandono. La última vez que vi a mi madre llorar fue el día que él llegó con flores, para otra mujer. Tuve que cerrar el cuaderno. El aire se volvió escaso. El dolor no era mío, pero ahora me atravesaba como si lo hubiera provocado. Nada de lo que había hecho en esas semanas había sido casual. Cada gesto, cada silencio, cada sonrisa, habían sido piezas cuidadosamente colocadas. Volví a mi habitación como un autómata. Me encerré. Me tumbé sobre la cama. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo el sonido de la puerta principal horas después. Él había vuelto. Escuché el eco de sus pasos en el pasillo. La manera en que se detuvo frente a mi puerta. No golpeó. Solo esperó. Luego siguió su camino hasta el cuarto de invitados. Esa noche mi esposo sugirió una película. Dijo que quería reír. Que necesitaba comedia. Elegimos una de las antiguas, de esas españolas con ritmo rápido y chistes que ya no hacen gracia. Pero él se reía igual. Yo no podía concentrarme. Cuando terminó, él fue a la cocina por una copa más de vino. Yo subí las escaleras lentamente. Sentía las piernas pesadas. La mente entumecida. Pasé frente a la habitación del invitado. La puerta estaba entreabierta. La luz apagada. Entré. Él estaba allí. Sentado en la silla junto a la ventana. No se movió al verme. Solo me miró. Sin palabras. Sin preguntas. Me acerqué. No sabía qué buscaba. Pasamos la noche juntos. Me desperté antes que él. Salí en silencio. Crucé el pasillo sin mirar atrás. En mi habitación, mi esposo no estaba. Bajé. Lo encontré en el salón. Sentado. Con la televisión encendida pero sin volumen. Mirando un punto fijo con una copa de vino en la mano. No se giró al oírme. Solo dijo con voz calma. Pensé que eras mejor que él. La copa tembló en su mano, pero no cayó. No me miró. No volvió a hablar. Solo bebió. En silencio. Yo tampoco dije nada. Porque no quedaba nada que pudiera decirse. La copa no cayó. Pero algo dentro de mí sí. Subí las escaleras con las piernas entumecidas, el peso de sus palabras flotando en el aire como una nube espesa. Pensé en encerrarme en el baño, dejar el agua correr hasta borrar la noche anterior. Pero ya no había nada que lavar. Todo estaba expuesto, sucio, irreversible. Me senté en la cama con la espalda recta, las manos sobre las rodillas, la vista perdida en la pared. El silencio de la casa era espantoso. No por la ausencia de sonidos, sino por lo que ocultaba, verdades no dichas, heridas abiertas, traiciones perfectamente tejidas como un encaje invisible. Pensé en hacer la maleta. Tomar el coche. Irme. Pero no sabía a dónde. Ni qué parte de mí merecía empezar de nuevo. Pasaron minutos. O quizás horas. No sabría decir. Cuando el timbre sonó, no me moví. Fue él quien abrió. Escuché voces. Una masculina. Firme. Conocida. Bajé con cautela, sin hacer ruido. Desde la escalera vi a mi esposo en la puerta. Y a alguien más parado frente a él, su mejor amigo.
El mismo con el que jugaba al pádel los sábados. Con el que compartía vinos en la bodega del sótano. Con el que reía hasta llorar. Conversaban como si nada. Como si el mundo no estuviera a punto de desmoronarse. ¿Puedes cuidar la casa un par de días? Le dijo mi esposo, entregándole un juego de llaves. ¿Vas a salir? Preguntó el otro sorprendido. Ella y yo, respondió mi esposo sin titubeos. Nos vendrá bien desaparecer un poco. No pude moverme. Sentí que las escaleras se hundían bajo mis pies. Él me vio. Alzó la mirada. Me sonrió como si me incluyera en ese plan. Horas después, íbamos en el coche. El paisaje urbano se disolvía por la ventanilla. No pregunté a dónde íbamos. Tampoco me lo dijo. Solo condujo. Con una tranquilidad que me desconcertaba. Como si supiera que cada kilómetro alejaba algo más que ladrillos y paredes. Cuando paramos, ya estaba oscureciendo. Un pequeño hotel rural, rodeado de encinas. Un silencio que no daba paz, sino vértigo. En la recepción, firmó los papeles. Me entregaron la llave. Habitación 202. 2 noches. La habitación era sencilla, con una cama matrimonial y una lámpara de lectura. Una silla frente a la ventana. Una tetera eléctrica. Nada más. Vamos a cenar, dijo él. No traje vino. Me pareció mejor no brindar. El comedor estaba vacío salvo por una pareja de ancianos en la esquina. Él pidió sopa de ajo. Yo no tenía hambre, pero pedí lo mismo. Comimos en silencio. Luego caminamos por el patio trasero. Las piedras crujían bajo nuestros pies. Las estrellas eran más nítidas allí, lejos de la ciudad. Me senté en un banco de hierro. Él permaneció de pie. Ya lo sabía desde el principio, dijo finalmente. Solo quería ver si tú sabías quién eras. No respondí. No podía. Y ahora que lo sabes, añadió, ¿qué harás con eso? Me miró. No con odio. Tampoco con compasión. Sino con algo más inquietante, aceptación. Subimos. Me encerré en el baño. Me lavé la cara. Cuando salí, la cama estaba hecha. Él no estaba. La ventana abierta dejaba entrar el aroma del campo húmedo. Me tumbé vestida. Cerré los ojos. Fingí dormir. Desperté sola. La otra cama sin usarse. La ventana cerrada. El reloj marcaba las 7:41. Sobre la mesa, una nota. Pequeña. Precisa. Bajo a caminar. Tómate tu tiempo. Me vestí y bajé al comedor. Nadie. Ni él ni la recepcionista. El lugar vacío. Salí al exterior. Caminé por los senderos de tierra húmeda. Busqué entre los árboles. No lo vi. Volví a la recepción. Pregunté. Salió hace una hora, dijo la mujer. Dejó algo para usted. Un sobre. Sin remitente. Lo abrí allí mismo. Dentro una foto antigua. La misma que encontré en su habitación. La mujer morena. El niño. El reverso decía ahora otra cosa. Él sabía quién eras. Yo también. Solo faltaba que tú lo descubrieras. Junto a la foto, una pulsera. La misma que llevaba la mujer en la imagen. La misma que yo encontré una vez en una caja vieja del desván y adopté sin pensar. Era mía desde hacía años. La recepcionista me observaba en silencio. Yo no podía moverme. Salí al porche con la foto en una mano y la pulsera en la otra. Y entonces lo vi. Él, parado junto a un coche que no era el nuestro. Y dentro del coche, su madre. No una aparición. No una sombra. Una mujer real. En carne y hueso.
Con los mismos ojos. La misma expresión herida. La misma pulsera, ahora ausente en su muñeca. Me miró. No bajó del coche. Él se giró hacia mí. Me sostuvo la mirada. Y sonrió. En ese instante lo entendí todo. No era una historia de amor. Ni de deseo. Ni siquiera de venganza. Era algo mucho más profundo. Una historia que comenzó antes de que yo supiera que existía. Y ahora, lo que fuera que estaba por venir, ya no dependía de mí.